¿Y si te dijera que el problema del cambio climático no es el clima? Que el verdadero riesgo es quedarnos sin el dinero para enfrentarlo. Colombia está entrando en una de las decisiones más peligrosas de su historia energética. ¿Estamos haciendo una transición o estamos apagando el motor antes de despegar? Durante años nos dijeron que el debate era simple: petróleo versus energías limpias. Pero eso es falso. El verdadero debate es otro: ¿cómo se financia la transición? Y ahí es donde entra un dato clave. No opinión, no ideología, datos. Según Ixos 2025, la mayoría de la gente está preocupada por el cambio climático, pero no está dispuesta a pagar el costo. Y ahí empieza el problema. Colombia no es Noruega. No tiene un fondo soberano gigante. Depende, y mucho, del petróleo. Ecopetrol no es solo una empresa, es una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Financia gasto público, sostiene el valor de la moneda, genera divisas. Ahora, piensa en esto: el petróleo no es infinito. Si no exploras, no encuentras. Si no encuentras, no produces. Si no produces, no exportas. Si no exportas, no hay plata. Aquí está el punto crítico que casi nadie explica. La industria petrolera funciona con tiempo, décadas. No puedes apagarla y prenderla cuando quieras. Cuando un país deja de firmar nuevos contratos de exploración, no pasa nada al principio, pero en unos años la producción empieza a caer. Esto se llama declinación natural. Y hay otro problema aún más profundo: los contratos de asociación, los llamados joint ventures. Estos acuerdos permiten que empresas privadas inviertan, asuman riesgo y traigan tecnología. Sin ellos, la exploración se frena, y sin exploración no hay nuevas reservas. Aquí es donde el discurso político se estrella con la realidad. Porque sí, la transición energética es necesaria. Eso no está en discusión. Pero hay una pregunta incómoda: ¿con qué dinero se va a pagar? La evidencia internacional es clara. Los países que han hecho transiciones exitosas las han financiado con petróleo. Sí, petróleo. No eliminándolo de golpe, sino usándolo estratégicamente. El problema no es hoy, es dentro de 5 o 10 años. Sin contratos, sin exploración, el sistema se apaga lentamente. Y aquí entra lo más interesante. Ixos muestra una paradoja brutal. La gente quiere acción climática, pero sin costos. Quiere energías limpias, pero sin pagar más. Quiere transición, pero sin sacrificios. Y eso genera presión política. Presión para tomar decisiones rápidas, pero no necesariamente sostenibles. Entonces llegamos a la pregunta clave: ¿qué pasa si reduces la exploración antes de tener una alternativa sólida? La respuesta es incómoda, ya lo dijimos antes: menos exploración igual menos reservas,
Menos reservas igual menos producción. Menos producción igual menos ingresos. Y menos ingresos igual menos capacidad de hacer la transición. Esto no es izquierda versus derecha. Esto no es ideología. Es matemáticas, es secuencia, es estrategia. Porque una transición mal diseñada no solo fracasa, puede dejar al país sin recursos y sin transición. Lo reiteramos. No nos quedemos sin el pan y sin el queso. Entonces, el verdadero debate no es si debemos cambiar. Eso ya está decidido. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer bien o vamos a pagar el precio de hacerlo mal? Hay un punto en el que el debate deja de ser moral y se convierte en un problema de arquitectura económica. Porque una transición energética no es solo cambiar fuentes de energía, es rediseñar cómo se financia un país. Como ya lo dijimos, en economías como la colombiana, el sector hidrocarburo cumple 3 funciones simultáneas: generador de divisas, estabilizador macroeconómico, fuente crítica de ingresos fiscales. No es simplemente un sector más, es el sistema de soporte. Y desmontar un sistema de soporte sin reemplazo funcional no genera transición, genera vacío. Aquí entra un actor clave, Ecopetrol. No estamos hablando solo de una petrolera, estamos hablando de uno de los principales aportantes al presupuesto nacional, un instrumento de política económica, un actor energético integrado, exploración, producción, transporte y refinación. Su estructura permite entender la complejidad real del problema. El negocio upstream, la exploración y producción, operan con una lógica que muchas veces se ignora en el debate público. Los efectos de hoy se ven en 5, 10 o 15 años. Cuando se reduce la firma de nuevos contratos o se frena la exploración, no pasa nada de inmediato, pero se compromete la producción futura. Esto introduce un riesgo silencioso. El declive no es visible hasta que es irreversible en el corto plazo. En contraste, el llamado downstream, o sea, la refinación, la distribución, etc., da una sensación de estabilidad, flujo constante, infraestructura instalada, capacidad de procesamiento local. Pero hay un límite estructural. El downstream no puede sostenerse sin el upstream. Sin producción suficiente, aumenta la importación de crudo o derivados, se presiona la balanza comercial, se pierde margen operativo. Un elemento crítico y muchas veces subestimado es el de las señales regulatorias, la seguridad jurídica. En industrias de alta intensidad de capital, la inversión depende de estabilidad, la exploración depende de expectativas, las asociaciones dependen de confianza. Cuando hay incertidumbre en nuevos contratos, condiciones regulatorias, continuidad de políticas, el efecto no es ideológico, es financiero y el capital simplemente se desplaza. La evidencia comparada muestra algo consistente. Los países que logran transiciones exitosas no eliminan abruptamente sus ingresos fósiles, los utilizan como palanca financiera, diversifican progresivamente, mientras que los procesos mal diseñados tienden a generar déficits fiscales,
aumentar dependencia externa, desacelerar crecimiento. El verdadero punto de quiebre. La discusión no debería centrarse en petróleo sí, petróleo no, sino en algo más complejo. ¿Cómo se administra el declive de un sistema sin colapsar el siguiente? Eso implica gerencia, secuenciación, gestión del riesgo, coherencia regulatoria, disciplina fiscal. Porque los errores en política energética no se sienten de inmediato, se acumulan, se desplazan en el tiempo y cuando finalmente aparecen ya no son decisiones, son consecuencias. Y entonces la pregunta deja de ser ideológica, se vuelve inevitable. ¿Estamos administrando una transición o simplemente adelantando una crisis? Ahí les dejo esas inquietudes, por favor dejen sus comentarios y les agradezco si se suscriben a mi canal El Futuro en Juicio. Muchas gracias.